evento 60/1, Atenas, Grecia, 1 de febrero 2019, tercer día de evento, segunda parte. Bueno, acá les pongo el proyector, que en el video no va a aparecer, pero bueno, estoy poniendo simplemente en la aplicación en la fecha 31 de diciembre de 2020. ¿Sí? Vamos a hacer una breve intro para quienes no tienen nuestros lenguajes específicos. Con estas aplicaciones que han surgido, que esta es una de las tantas que hay, ¿no? Lo que tomamos es ciertas cuentas que nos dan una información y esa información nos orienta. ¿Sí? Entonces, nos orienta y a través de esa orientación nosotros fabricamos la manera de guiarnos. Y cada uno, a través de esa orientación, se va a guiar de una manera diferente. Porque va a tener un vínculo propio en su vida real con toda esta orientación. ¿Sí? Por supuesto que desde la profundidad de su área de interés en todo este desarrollo va a poder tener más recursos o simplemente curiosidad. Porque muchas personas toman a la aplicación y todo lo que no entienden como un simple hecho de curiosidad. Entonces digo, uy, qué curioso, pasa esto y justamente me saqué un ticket en el almuerzo y que da el mismo número. Y entonces de ahí hacen su guía, ¿no? Bueno, hace la guía, que es la guía que puede hacer en ese momento. Entonces, de esos recursos de orientación, se guía a sí mismo según su propia realidad, combinada con el área de interés. ¿Qué le está interesando más? ¿Sí? A esa realidad particular le interesa más y entonces esto es como un recurso para orientarse, para tener alguna estrategia para conseguir lo que quiere en su vida real. ¿Sí? Entonces es tipo oráculo la cosa. Y por supuesto que va a acomodar las cosas en torno a ese primer 57. ¿Sí? Y va a estar queriendo armarse dialécticas que le coincidan. ¿Sí? Ahora, cuando el área de interés en el desarrollo de la lectura espaciotemporal, la ponemos en un orden jerárquico diferente, estructural, y vamos midiéndolo contra nuestra realidad particular, la manera de guiarnos es completamente inversa. Y ahí es donde nos abre puntos ciegos y perspectivas nuevas. Cuando la utilizamos de la otra manera que explicaba al principio, es simplemente la partícula que quiere convalidar lo que está buscando. Y va a empezar todas las palabras que sumen, lo que a él le convenga que sumen, y se va a estar armando las frases como a la medida del modelo que él quiere validar. ¿Sí? Es totalmente distinto. La aplicación es la misma, la ciencia, el desarrollo, todo esto. Pero la manera de usarlo cambia. ¿Sí? Cuando la resonancia con la estructura espaciotemporal es muy, muy, muy fuerte y toma dentro mío un orden jerárquico mucho más trascendente, me ayuda a modular puntos ciegos que tengo adentro de mis tramas dialécticas, dentro de mis modelos. Es totalmente diferente, porque uno me desvalida narrativas mientras la otra forma me las convalida. ¿Sí? Entonces, habiendo transitado el día de ayer los tres tipos de 57, que uno me va a conectar con el contenido y es el que va a ser el más recargado con 3 estrellitas, convalida, ¿sí? Es
es ese que va a hacer que la existencia particular se lleve puesta toda la estructura completa. Entonces lo acomoda todo a su modelo. Esta la tienen que haber experimentado porque es la que neurológicamente va a estar al toque. Neurológicamente hablando, trash. ¿Sí? Ahora, la buena idea sería que yo me diera cuenta que estoy haciendo eso. ¿Sí? Y también me puede servir estratégicamente para darme cuenta que estoy haciendo eso. Entonces, observo las frases que estoy poniendo ahí para convalidar mi modelo. Entonces después, artificialmente, teóricamente, busco colocarme dentro de lo que es la lectura espaciotemporal. Ir bajando desde allí. ¿Sí? Pero el vinculante fundamental es mi vida real. El vinculante principal es mi vida real, porque esto sirve en la operación dinámica de la vida real. Convalida 83. Claro. Y desvalida 79. Para eso es que usamos estas cuentas, ¿no? Lo que estamos contando es la cantidad de días del año, cuando dice el día 366, porque el día 31 de diciembre de 2020 es el día 366 de ese año, ¿sí? Por supuesto, no le faltan 0 días, no, tenemos todos los días en positivo, vividos, días vividos en positivo. Si me falta alguno, pongo ese en negativo, ¿sí? Bueno, GAP es la diferencia entre los positivos y los que me faltan, ¿sí? Hay una traducción a fecha también de eso, que tiene la aplicación, y día cuarentena global, que esto es cuántos días hace que transcurrió el 12 de octubre del 2012. 14, perdón. Desde el 2012, ¿sí? El 12, el 12, otra vez. Estoy más en el año que el 14 de octubre del 2012. ¿Cuántos días pasaron? 3.000. ¡Oh, qué curioso! ¡Qué curioso! Que el último día del 2020 hacen 3.000 días de la primera derivación. Con lo importante que estuvimos viendo, que es el 3 para todo lo que habita en la Tierra. Y sobre todo cuando el 3 está en referencia al 0, porque es Tierra en referencia al Sol. Y acá no hay que saber nada de lógica para darse cuenta. Tercer planeta, 0 el Sol, 30 tiene que ser algo muy importante para todo lo que me compone como una antena de la Tierra en relación al Sol. Esto es un carácter absoluto. Y ese mismo número está subseguido de 2 ceros más. O sea que tiene 3 ceros ese 3. ¿Ves? Entonces ahí es lo que hacemos una convalidación, ¿ves? Pero la convalidación está hecha desde el tercer 57, pasando por la membrana y llegando a convalidar el primer 57. No es lo mismo que ir de acá para allá que ir de allá para acá. Pero cuando vamos de acá para allá y de allá para acá y nos da ok, estamos en línea. ¿Sí? Entonces, generalmente los textos no los saco según me conviene a mí con la calculadora, sino procurando que esa captación se exprese. Esa captación es una captación de lo nunca expresado. De lo nunca expresado. Entonces, cuando lo que nunca se ha expresado se capta y se bloquea, están haciendo una posibilidad nueva que va a ser plural ya, no singular. Se bloquea significa toma lenguaje.
Entonces estoy tomando el lenguaje desde su fuente de generación original, no desde su uso popular cuando ya fue generada, en la aplicación del modelo. Es distinto. Es totalmente distinto. Entonces, esto nos orienta muchísimo, porque cuando hacemos nosotros las 4 posiciones de la calendaria, hacemos lógica, inhumano, humano y contexto. Entonces, lógica, inhumano, es esa transferencia que yo estoy nombrando acá entre Wernicke y Broca. Es una generación del lenguaje. Es como diciendo una generación. Cuando yo voy a aplicar lo generado, ahí vamos a decir, es magia. Claro, cuando vos decís que es magia, estás hablando el que usa lo que fue generado por el generador. Pero para el que lo está generando no es magia. Es conciencia. Es conciencia que toma un estatus para ser compartida. Cuando la conciencia es compartida, se transforma en ciencia. Entonces, siempre el estatus de la ciencia va a estar reflejando una conciencia expresada. Hasta acá es lo que hemos llegado a captar acerca del universo. Lo expresamos. Ciencia. Ahora, ¿qué está fallando? ¿Esta parte o cómo aplicamos lo que captamos? ¿Cómo aplicamos lo que captamos? Entonces, ¿el responsable acá es inhumano o humano? Es humano. Porque, a ver, acá hemos captado bastante bien, bastantes cosas. El tema tiene que ver con lo que divide el área inhumana que capta con el humano que aplica. Ahí tengo ¿sí? ¿Me entienden cómo estoy? Como estoy desmenuzando? Ustedes me van a decir, no, pero el humano también capta. Momento. ¿Qué es lo que capta? ¿Capta socialmente lo ya expresado? Entonces lo decodifica. Estamos hablando perfectamente de territorio humano, porque eso es lo que capta el humano. Otro tipo de captación, algo nunca expresado, es inhumano. Nunca ha sido expresada tal cosa. Ale, vos estabas abriendo ahí un poco la pregunta que yo te hice ayer con respecto a esto que nosotros los humanos entendemos qué es la conciencia o como conciencia. Entonces, como que nosotros los humanos como conciencia tomamos todo lo que es la civilización. Y cuando uno habla de estas cosas, de la estructura de espacios temporales, es como que queda fuera, porque, ahora lo estoy viendo más claramente, para que lo estoy bajando, porque yo veo que las personas dicen, no, yo tengo la conciencia, ¿sí? O si vos haces algo, digo, no, para ellos conciencia es, por ejemplo, esto que me está pasando con mis ancestros, qué sé yo, y eso es la conciencia, queda ahí. Y ayer hablando con mi pareja, que es un 3-1, que tiene una conciencia positiva, cuando él decía, no, yo soy consciente de si la gente está enojada o se da, eso, y eso es la conciencia. Entonces es como que añadir estos conceptos desmenuza. Claro, desmenuza o pueden ellos quizás desde ahí poder contemplar o darse cuenta que hay ese algo más, pero no desde lo místico, porque el algo más siempre está en lo místico para ellos. Lamentablemente sí. Y eso es ese es nuestro principal enemigo, ¿sí? El principal enemigo. Ahora, la situación es que cuando esta maravillosa gente empieza a validar estas cosas y a tomar autoridad con lo que está viendo, y la conciencia de la importancia de transmitirla al público, no a sus pares, al público, ¿sí? Ahí tenés un cambio de tipo trascendental, ¿sí? Lo que pasa es que hay que tener huevos para eso. Lo que pasa es
¿Por qué? Porque a un científico calificado que tiene que publicar donde hay muchos referatos y todas esas cosas, es como que está mirado de costado, ¿sí? Entonces, tiene que atravesar el científico esa barrera, darse cuenta de la importancia de atravesar eso y hacerlo. Entonces, ahí es donde todo se interconecta maravillosamente y vamos a tener un balance más equilibrado entre estos 4 puntos que estoy nombrando. Voy a repetir los 4 puntos, ¿sí? Lógica, inhumano, humano y contexto. Claro, esa es la conciencia que no se integra, la del inhumano y la de la lógica. A ver. O sea, ¿cómo es el funcionamiento de eso? Lo que no tenemos claro es cómo utilizamos lo que descubrimos. Es más la membrana, ¿no? ¿Está? Entonces, ¿se acuerdan del qué que estaba en el tiempo real? Sí. Y me da ¿cómo te puedo decir? El anclaje de la conciencia está en el qué. Ahí es donde ancla. Ahora, si no ancla profundo, cuando quiero aplicar un cómo de demasiado vuelo, pero mi qué es muy corto, todo lo que haga va a ser inestable. Entonces, esta es la cuestión. Ese qué profundo hace que el anclaje sea muy duro. Fíjense que las personas que están rozando a estos entendimientos vienen del área de las ciencias duras. Presten atención a eso, que es lo contrario de lo que la gente piensa. Ah, ciencias duras son muy fríos. ¿Fríos? ¿Vos querés que un artista diseñe tu casa y la construya? Yo prefiero que lo haga un ingeniero. Después llamamos al artista y que la decore. Pero que el artista te haga la ingeniería, no. Hay que comprender las fortalezas y las vulnerabilidades y no transgredir las jerarquías. Entonces, vamos a darnos cuenta que la realidad misma nos va a educar totalmente al revés de lo que nos educó la interferencia. La ciencia más fría te va a dar la contención más cálida, pero genuinamente cálida. Genuinamente cálida. Entonces es una conciencia que instala una ciencia y que se inventa un arte para expresarse dulcemente. El arte viene al final, no al principio. No coloques el arte al principio porque es una trampa mortal. El arte no va al principio, va al final. Te endulza los sentidos, pero esos sentidos están pervertidos en el back. Cuando llegan al front, sí, a vos te vienen bárbaro, pero después te das cuenta que salpican y lo que salpican no está bueno. Entonces, ahora cuando nacen de la otra forma, es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso porque abre y porque llega a lugares donde no se llegaría de otro modo. Tiene muchísimo más alcance. Por eso es tomado, por su gran alcance. Entonces hay que saber qué es lo que estamos poniendo a ese alcance masivo. ¿Qué? ¿Cómo? El qué más profundo. ¿Sí? El qué más profundo hasta que llegue a estar en una roca parado. Bien mineral. El más duro de todos. Entonces, a mí se me vincula con la finalidad. Claro. Va a ser como la parada en el receptor. Es la mayor interferencia puesta dentro de un receptor, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La finalidad de esa interferencia interferencia digo porque es algo extraño para ese receptor, ¿sí? Cuando uno llega a una dimensión
a la cual no pertenece nativamente, está interfiriendo. Lo hace con la intención de... Ahí viene la cosa. ¿Con qué intención tiene esa interferencia? Educar, enriquecer, ampliar, ¿sí? O dominar, pervertir, aislar. Porque guarda que va por el mismo canal, ¿sí? Pero es, fíjense que estamos usando todo el arco de la transmisión del sol. Tiene 9 pronunciaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros vinculamos a 9 con 1, estamos usando toda su expresión. Toda su expresión. Inteligencia artificial. Y es 9 y artificial es A1. Inteligencia artificial. Entonces, todos los patrones que el Robert Rosen descubre, después resulta que van a la revista de robótica. En vez de a todos nosotros. ¿Cómo es? Si eso es la observación de lo vivo. ¿Y cómo no tenemos la responsabilidad de brindársela a los vivos? Eso, si no es interferencia, ¿qué es? En vez de nutrirnos a nosotros, no. La nutrición va a vendernos cosas en las cuales nosotros invirtamos vida analógica para pagar productos digitales. Usa tu vida analógica para pagar cada vez más productos digitales. Que los aparatos se vuelvan inteligentes. Te queremos bien tonto. ¿No nos damos cuenta nosotros? Estamos bien jodidos. Y yo hablo así. Yo ya sé que en esa corriente que no predí es totalmente lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Pero es una excepción, no es la regla. ¿Está? Es una excepción. O sea, yo estoy completamente disponible para favorecer el avance de toda esa corriente. Claro que sí. Pero cuando estoy viendo que mi hija tiene ¿cuántos años? 18, 19 años y está entrando a la universidad y veo que son la urgencia por tener un trabajo bien pago nubla completamente todo. Totalmente. Completamente todo. Completamente todo. Entonces, lamentablemente, está muy trillado eso. Muy trillado. Y muy trillado. ¿Cómo vamos a tener unos docentes que dicen, nosotros ya recibimos educación, ya tenemos título y no tenemos más nada que aprender? ¿Cómo vas a tener eso de docente? Jubilalo, sacalo de ahí. Pero es una persona que no puede estar con semejante responsabilidad diciendo que él ya tiene título. Y si va a hacer un curso es para ganarse un poroto, para ganar más plata por ese poroto que le pone, pero le interesa una mierda. Haciendo abuso de la licencia. ¿Sabes cuántos puestos pagan a 3 tipos por un puesto que encima no van y les ponen el presente cuando está ausente? Eso tenemos de docente. ¡A la hoguera con esa gente! ¡A la hoguera con esa gente! Alex,
les comento que en relación a la formación universitaria, por ejemplo en Google, hay universidades hoy que son digitales, que vos elegís el curso que te está faltando como una conciencia de qué herramienta práctica te falta y te anotás a ese curso y recibís también un pequeño diploma, digamos, por haber por haberte autoeducado. ¿Entendieron? Sí. Ahora, en Google, por ejemplo, en la compañía Google, si vienen dos tipos y uno tiene un título universitario, un máster, ¿no? Segundo, y viene otro que cursó 5 cursos así por universidades digitales, que él eligió el curso y tiene el diploma de haber adquirido esa capacitación. Vale más, Google valida más para recibir ese trabajador el que tiene los 5 cursos estos informales que el título formal. Una buena escuela. Porque es el receptor particular el único que puede autoeducarse. No existe esa cuestión de que te eduque otro. Eso no existe. Eso es un invento. O sea, y además, todo en nuestro ambiente. O sea, no tenemos por qué interrumpir y cerrar el circuito cuando llegamos a la adolescencia. O sea, hay una cosa que me hacía llorar cuando era chica y escuchaba, pero me hacía llorar terriblemente, ¿eh? Que es la canción del estudiante. De estudiante para toda la vida el corazón. Yo lloraba y no podía evitarlo. Se me llenaba la garganta y los ojos de lágrimas, siempre. Yo escucho esa canción y dije, mirá que hay pocas cosas que encima canciones no me hace llorar ninguna. Salvo las infantiles y la, ¿cómo es esta de té, tiene frío, la tetera? Esa también. ¿Vale? Esas canciones sí. El resto, la verdad que le falta tanto para hacerme mover un pelo. Pero es que pasa que hay. Y eso es a recuperar. Ese es el valor a recuperar. Ese es el elixir de la juventud. No te detengas nunca. No te detengas nunca. Porque eso te va a estimular siempre. ¿Sí? Y donde sabes que lo intergaláctico te está abriendo la puerta a tu galaxia, a tu sol, a tu tierra, y que no necesitas ser un ovni, ni esperar un ovni, ni fumarte una marihuana o lo que sea. Es lo contrario, es darte cuenta que sos vos, la roca, la planta, el animal, el humano, y esa conciencia que los equilibra. Es muy grande, es muy fuerte, es muy poderoso. Es muy poderoso. Y está a nuestro alcance, ofreciéndose y desplegándose para que nosotros lo tomemos. Dimensiones contiguas están conteniendo a la civilización humana en una especie de como se ponen a los niños cuando nacen, incubadora. Entonces, los procesos de crecimiento, de maduración acelerados que va a experimentar la sociedad ya mismo no fueron vistos nunca antes. Nunca antes. Y no nos podemos cargar el crédito de que somos nosotros. Porque no estamos siendo nosotros. Nuestras conciencias de nuestro renglón son completamente contenidos.
por sol y por fa, y por do y por re. El renglón de mi está en el medio. ¿Sí? Cuando dicen mi, ni, do. ¿Qué dicen? Ni. ¿Qué estoy diciendo? Para la baja frecuencia. Para la baja frecuencia es el ni que es lo importante. Para alta frecuencia es el oro lo importante. Lo entiendo perfectamente bien. Si quiere controlar el ro para allá y el ro para allá, ¿qué es? El oro. Yo quiero tener el ro completamente controlado. Entonces, ¿qué voy a buscar? Oro. Manipulación de alta frecuencia, conciencia digital. Entonces, ¿cómo zafan de la contaminación que es hecha a través del oro? Para emular tu propio qué. Que no es tu propio qué. Porque tu propio qué, en su instancia más basal, es níquel. Es la matriz base 12 de tu pregunta ¿qué? ¿Sí? Por eso el qué es tan funcional, porque es capaz de fraccionar a la pregunta a un nivel muy, muy, muy chiquitito. Y si tu pregunta se fracciona en un nivel muy, muy, muy chiquitito, es elemental. Y si tenés una riqueza en preguntas elementales, estás completamente interconectado. Entonces, no me separo de lo común, significa no me separo de la pregunta elemental. No me separo de la pregunta elemental. La pregunta elemental es la que me va a articular el ri, el ro, el ru, y ahí dale con el rulero. O sea, todo. Porque voy a tener una capacidad de secuenciación máxima. Máxima. Maravillosamente a la altura de lo que más me va a estar nutriendo todo el tiempo. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí? Tenemos indicadores también en esta aplicación que dice quinta etapa. Y quinta etapa es una nominación que ha surgido en un evento como estos, donde hablando de los marcadores, primera etapa de la vida sobre la Tierra, segunda etapa de la vida sobre la Tierra, que obviamente que se pasaron en preguntas elementales. Una vez que el modelo existe, ¿cómo sigo existiendo? Sobrevivencia, ¿no? Bueno, ya existo, bueno, pero hay otras cosas que no soy yo, hay otras preguntas que no es la mía, entonces ¿cómo me voy a proteger de los otros qué? Protección, entonces esa es mi pregunta, ese es mi qué. Tercera etapa de la vida sobre la Tierra, me voy a desplazar, entonces todo lo que tiene que ver con el movimiento, cuántas cosas yo puedo llegar a hacer, hasta dónde puedo llegar a ir, en qué tiempo puedo llegar, desplazamiento, esa es mi pregunta, desplazamiento. Y cuando me hago la pregunta de qué soy yo, estamos en la cuarta etapa, la autoconciencia, ¿sí? Porque el otro es más animal, más territorial, más competitiva, más lo básico. La otra ya es más retorcida. Claro, porque hasta 3 la satisfacción está al alcance. En la 4 ya no, porque no diferencia entre realidad y fantasía, así que ya está. ¿Por qué? Porque le viene a ser un valor agregado a los otros. Por eso es que tiene ese qué negativo. ¿Sí? Y ese negativo le da una noción de faltante.
¿no? Entonces, cuando nosotros estábamos repasando todo esto, en un evento, como siempre, en Uruguay, ¿no? Claro. Surge de que entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Donde ya estamos salteando, estamos viendo esto con esta claridad, porque si lo estamos viendo, no lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces, ahí surgió esto de quinta etapa. Entonces le tomamos la marca y de ahí hasta el 31 de diciembre de 2020 es 1586. Fíjense qué curioso, porque está muy cerquita de ¿qué? De 1582. O sea que en 1582 sucede dentro del anillo de fuego. ¿Sí? 27, creo. 27 de diciembre. 4 días, 27. Claro, 27 de diciembre, que sería la letra Z de ese base 12. Se te terminó la rosca. O sea, 1582 quedaste completamente sud. Sí, claro. Esta es la situación. Y después tenemos en el eje 258, que son todos los intermedios entre la existencia y el adulto mayor del espacio-tiempo, es lo que los puede interconectar. 1223, que sabemos 86, 223, ¿no? 223 es la perspectiva de futuro que nos brinda todos los circuitos al receptor. Estructuralmente esto nos contiene, como es ese tipo de respaldo tiene ese número, ¿no? Bueno, entonces, ahí ¿qué es lo que ocurre? Termina esto que llamamos el aparato 1461, que son la suma de esos 4 años, 3 con 365 días, 1 con 366, y tiene como conjunto un mensaje. El tipo de mensaje del aparato es un mensaje intergaláctico. ¿Por qué digo esto? Porque entiendan que si fuera simplemente el sistema solar, no tendría por qué haber modificación o faltante en un solo ciclo. Necesita una ayudita para completar el ciclo. ¿Sí? Esa fracción de ayudita la obtiene. ¿Sí? La obtiene como una tutoría, una actualización. Entonces, el aparato está puesto a propósito la palabra aparato porque es artificial, no es natural nuestro, no estamos actualizando. ¿Sí? Y los años que son seculares y que las actualizaciones no están presentes, están apalancados todos en el 1700, en el 1800, ¿sí? O sea, con el renglón de arriba. ¿Sí? Y el próximo año secular, que no tiene 366, es el 2100. O sea, en el año 2100 hemos de estar bastante más maduros que ahora. Porque vamos a estar como... Claro. Claro. O sea que... Pero tenemos bastante margen y con un aparato que ya está restablecido su funcionamiento, las dimensiones contiguas, más abstractas y más densas, van a estar cooperando. Para nosotros son misterios, pero para ellos son ministerios. ¿Sí? Son misterios para nosotros, para nuestra banda es misterio, porque estamos en el nido. ¿Sí? Claro. Pero para ellos son ministerios. Donde nosotros tenemos misterios, tienen ministerios. Y están brindando la codificación a nivel onda y partícula en un universo expresado formalmente
formalmente expresado, no a través de ovnis que viajan a conquistar otros soles y esas boludeces, sino que es una expresión nativa que respeta los ciclos de las estructuras, y lo que se procura es que la conciencia esté al mando, por supuesto, para provocar que el modo fallos no desmadre, ¿sí? Porque son las mismas versiones de lo que están ensayando para ellos mismos, o sea que no hay forma de que te, ¿cómo te puedo decir? Dañarte es dañarse. ¿Sí? Dañarte es dañarse. Porque estás creando su futuro. Entonces, por supuesto que no es la idea. Estos bloqueos que tenemos son intencionales para que nuestra esencia natural surja en un canon de frecuencia más densa y libere mayores recursos. Entonces, todo ese ingenio que muy bien decodifica en homononimia acá nuestro compañero, ingenio, a ver, lo voy a poner para que se vea mejor, ¿no? In. Ni. O. ¿Ven? I con I, N con N, y acá el famoso. ¿Mm? Sí. Sí. Pero quiero decir, está esto conectando. ¿Sí? Es lo que se procura, que pregunta con pregunta a través de una estructura. Saben que 175 para nosotros es algo muy importante, porque nos está hablando de una estructura base nuclear. No sé si en 2 minutos lo puedo decir. Sí. En 2 minutos lo puedo decir, y eso está en archivo. Eventos enteros solamente concentrados en esto. Pero un minuto para aclarar. Hemos determinado distintos valores para la membrana cero. ¿Sí? La membrana cero que opera en el campo, la membrana cero que opera en el diseño y la membrana cero que opera en el modelo. ¿Sí? Entonces, un diseño tiene un desdoblamiento de modelo. En realidad. Entonces, le hemos dado 25 y 25, por eso es el que va a estar, el modelo es un desafío del diseño. Entonces, ese desdoblamiento va a ser uno que se va a estar como puesto desafiando al otro. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la membrana? 0,25 y 0,25. ¿Cuánto vale la membrana del diseño? 0,50. ¿Y cuánto vale la membrana del potencial? 0,75. Entonces, sumados, 0,75 más 0,50 más 0,25 más 0,25, 1,75. ¿Sí? Es un receptor positivo que está estructurado por un 57 en negativo. Entonces, cuando esto lo traducimos todo en positivo, 1, 7 y 5. ¿Sí? Pasado a letras me queda H. ¿Sí? Pero si yo pegoteo 1,7 como le pasa a la partícula, me queda una P. Por eso la partícula condensa, porque se traga de golpe, todos esos planos, entre el 1 y el 7, se los traga. Entonces, es tanto 1 como 7. Por eso particular y absoluto están siempre conectados. Entonces, esto es 1,75.
Entonces, cuando están pegados, tenemos la P y la E. Entonces, la función, eso te da como lo que nosotros llamamos funcionando, con una R, que es 1,9, función per. Entonces, las palabras, por ejemplo, dice perfecto, ¿no? Te está hablando que estructuralmente está ok. ¿Sí? Permiso. Te está membraneando si la estructura te da sí o no. ¿Verdad? Completa. Bueno, ahí va. Ahí va. Pero comprenden que no me voy al diccionario, ni a la Real Academia Española, ni nada de todo eso. O sea, surge de la propia conectividad que cuando se va desarrollando, tenés un emergente que después va a la realidad y acopla con todo. Esa R está en el negativo de esa frecuencia. Sí, 175, negativo 190. No sé qué es lo que me estás queriendo decir. A ver, espera. La frecuencia 175 Sí. es mi frecuencia, por eso lo sé. Negativo 190. Ajá. Ahí dice. Claro, mira vos. Bueno, es perfecto. Bueno. Sí. Ale, Sí. leyendo la aplicación, ¿vas a leer algo más de ahí? De la aplicación? No. Estando el aparato en punto cero, a través del eje 258, tengo las 22 vueltas de calendaria y los 13 días del anillo de fuego, que contenidos por los 16 pasos a través del 58, que me da la apertura de los 2 7 de la cuarentena global, hago el armado de lo que calibra este evento a través del 30-30-30 que me da 90. Yo no sé por dónde fuiste leyendo, me perdí. Por abajo, desde los 108 y desde los extremos hacia adentro los números. Que tenés todo lo que en ese día se está mostrando todo. Se está mostrando que si estás en punto cero, tenés la calendaria, las 22 vueltas de calendaria, Claro. y los 13 días del anillo de fuego, tenés los 16 pasos. 1223. Las dos. Sí. ¿Lo ves ahora? 1223 las 22 vueltas de calendaria con los 13 días del anillo de fuego. Está todo. Tenés todo lo que... Mira. Y tenés el meridiano de nombre. Claro, 86223. Claro. ¿Ves? Tenés ahí la... Wow. ¿Quieren saber qué más hay ahí? Esto es como una especie de síntesis de cosas que hemos desarrollado largamente en otras partes, ¿no? Pero dando una síntesis, buscando, ayudando también a la persona que recién se integra o que, como dice Bill, está en su tema y no tiene este vocabulario. Procuramos volver a remozar estos conceptos que nos vienen bien a todos también. A mí también, porque ustedes ven que cada vez tengo una manera más fácil de expresar las cosas. Entonces, para que no me tiren con tantos tomates. De hoy a ese día, que de hoy a ese día faltan 6, 9, 9 días. Claro. Sí. Ahora voy a tocar otro punto, que cuando nosotros pasamos todo esto y lo queremos rutear, o sea, darle una ruta que nos dé apoyo a una comprensión más lineal, pasamos toda la estructura 5777 a días. Entonces contamos los 5777 días de vida, los segundos, los terceros, ¿sí? Porque voy a estar escribiendo en mi positivo
una estructura, voy a estar escribiéndola. Con mi vida la estoy escribiendo. ¿Sí? Esas lecturas después se toman. Por eso, el día que yo nazco y el día que, ponele, me muero, pueden ser leídos los dos. Entonces el vínculo de la persona que está naciendo con dónde está muriendo, el lugar y todo esto es muy orientador porque tiene respaldo, ¿sí? Cuando tiene respaldo lo tiene en un momento determinado, en un lugar determinado, y cuando pierde el respaldo también es un momento determinado, lugar determinado y coordenada determinada. Entonces, lo que está a la vista es qué cosa no logró la persona hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le hizo perder el crédito? ¿Sí? Esta lectura la podemos tener. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿cuándo nosotros perdemos el crédito? Cuando no podemos modificar esta estructura que es la primera. Por eso digo que el níquel es más rápido, más eficiente. Porque el primer qué es el que está acá. ¿Sí? Le doy una estructura que después, a través del tiempo, no la puedo actualizar. ¿Sí? Entonces, la idea ¿cuál es? Que a medida que nosotros vamos ganando edad, nuestras antenas positivas se emiten con más fuerza. Por eso una persona de mucha edad es tremendamente poderosa. Su antena emite fuertísimamente. Entonces, ¿cómo se contrarresta eso con negativo? ¿Sí? Entonces, todo esto estructura, vayan viendo todas las cargas biológicas de todo lo que ha acontecido en la humanidad, y cuando esas personas llegan a mayores, emiten fuerte. O sea, si los que nacen no tienen un negativo que contrarreste, ¿sí? Claro, se ven afectados, se ven tragados por eso. Fíjense que ahora las nuevas generaciones son bastante impermeables a toda la afección de los adultos. ¿Por qué? Porque ya nacen con defensa, saben que es tóxico. Entonces, como saben que es tóxico, la pasan a lámina la membrana. Claro, la pasan a lámina la membrana. Porque mucha gente adulta que sufrió mucho en el pasado emite muy fuerte y ellos son muy jóvenes. Entonces, solution, ya vienen en el negativo capacitados para bloquear. Entonces, ¿por qué los chicos no escuchan en la escuela? No, porque ya vienen con un mensaje de que esas antenas que me están enseñando están repletas de rencor, de frustración. ¿Sí? Entonces, todos los moldes que me van a poner, me van a querer que yo me morfe eso y no me voy a morfar eso. O dame algo más equilibrado, o yo no te como esto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo adoctrino a los chicos? Y ahí están desesperados por cómo hacen y todo. En vez de ir por unas propuestas más consistentes, la resolución en muchos casos es tirar la pelota, carpeta de enfermo, no sé qué hacer. También hay que entender que no tiene recursos. La institución no tiene ningún recurso para darle a ese docente. Entonces, como no saben, y tú en cantidad de plata no arreglamos esto, ¿eh? En cantidad de plata no arreglamos esto. Porque hay una respuesta muy sabia que Edith le dio a una persona de la parte docente cuando le preguntó que cómo ella sabe que el sistema docente está desactualizado. Y ella contestó: si yo tengo que pagar cada vez más caro para recibir algo cada vez más malo, entonces está desactualizado. No solo eso. ¿Sí? Esta es la... Exactamente. Si cada vez me sale más caro el tema y cada vez
me da menos respuesta, entonces es que está desactualizado. Que la lógica que estoy aplicando con esa energía está desactualizada. ¿Sí? Porque tiene que suceder lo contrario. El añadido de valor siempre va a hacer que vos hagas más por menos. Siempre vas a hacer, si las cosas funcionan orgánicamente, correctamente, se accede siempre a más por menos. Si esto no está ocurriendo en la vida de todos nosotros, es porque la lógica que estamos aplicando a nuestro dinamismo está desactualizada. Lo natural es que cada vez yo obtenga más por menos. Es lo natural. No que cada vez, o sea, yo tenga que cobrar más. O sea, fíjense que las cosas, la tecnología ha reducido los costos. Claro, porque la tecnología se actualiza. ¿Cuáles son los costos que han subido? Lo que no es tecnológico, lo que es humano. Porque el humano no se actualiza. Es tremendo, ¿eh? ¿Puedo darte un Es ejemplo? un shock muy grande, es muy fuerte, porque es un mensaje a recibir. La conciencia es una tecnología. Voy a darte un ejemplo de esto que acabas de decir que me pasó el año pasado. Yo trabajo en una universidad pública multitudinaria de 30.000 inscriptos cada vez que empieza la cursada, y yo coordino profesores que están para el ingreso a cualquiera de las carreras de la universidad. Es una materia que es común a todas las carreras. Hace tiempo que no doy clases, solamente coordino a los profesores porque me daba cuenta que no podía más dar clases porque sentía que estaba mintiendo cuando iba al aula. Bueno, tiene que faltar uno de los docentes, no hay nadie que lo pueda reemplazar, voy yo. Entonces me subo al auto, tengo 1 hora de viaje hasta mi trabajo, iba escuchando un audio de un evento, no me acuerdo de cuál, ¿no? Y yo iba fascinada escuchando el audio, llego al aula, 100 alumnos aproximadamente, y yo dije, ¿qué hago acá? Yo tenía que dar los contenidos que la profesora me había pedido que explicara. Entonces me pongo a explicar y me pongo a mirarlos y yo me daba cuenta que ahí había algo más. Yo hacía mucho que no estaba en un aula. Promedio de los alumnos, 17 y 18 años. O sea, todos habían nacido entre el 2000 y el 2001. De pronto una señora, porque también hay alumnos más grandes, levanta la mano y me pide si puede hablar. Entonces le digo que sí. Y empieza a hablar de sus hijos adolescentes. Y para algo raro que sucede, que en general se habla mal de los adolescentes, esta mujer empezó a rescatar las características positivas de los jóvenes, ¿no? Esto que vos estabas contando recién. Entonces yo me quedé helada de por qué esta mujer me pedía hablar en el aula para decir eso. Entonces les pregunto a los chicos, 100 alumnos ahí, si ellos sentían que eso que decía esa mujer era verdad, ¿no? Que ellos eran distintos, que tenían otra forma de percibir, que no les creían a los adultos lo que le decían. Y todos empezaron a decir que sí, ¿no? Y entonces me empezaron a explicar qué era lo que ellos sentían cuando se vinculaban con los adultos. Y que les resultaba raro que yo les daba la oportunidad en la universidad, con algo tan formal, de hablar de esas cosas. Obviamente yo tenía que cumplir con mi trabajo porque estaba reemplazando a una persona. Entonces empecé a dar los mismos contenidos, pero con las palabras que Ale venía diciendo en el evento. Y fue increíble, porque empezaron todos a participar, se interesaron en algo que realmente no era interesante, lo que estaba explicando era una porquería, claro, viejo, un texto del año 90 y pico, que no tenía ningún sentido para ellos, porque ellos no se comunican como nosotros, no leen el diario, no leen las revistas, que se manejan de otra manera, tienen otra forma de comunicarse, pero entré en la frecuencia, me dejé llevar por la frecuencia de ellos. O sea, fue una experiencia maravillosa. Cuando me voy de ahí, con la única persona que lo podía compartir es con mi hija, que Ale la conoce, es docente pero de escuela primaria, o sea, trabaja con niños de 6 a 12 años. Entonces le cuento, no sabés lo que me pasó, qué buenísimo, qué sé yo. Digo, lástima que ahora tienen 6 años de profesores, pelotudos, que les van a arruinar la vida. Entonces ella me dice, mira, esos son los alumnos que tuve yo primero, cuando ella empezó a dar clases, son los frecuencia que nacieron en el año 2000. Entonces me dice, no los menosprecies,
pasaron por 12 años de docentes pelotudos. Y estaban así de lúcidos. Así que dejalos que ellos van a saber lo que tienen que hacer. Claro. Están soportados directamente solarmente. Están en línea solar, tienen recursos de sobra. El tema es que, bueno, vos imagínate que si estuvieran activos, serían destructores, están pasivos, están en modo pasivo. ¿Sí? Bueno, cuando se activan, ¿no? Pero están en modo pasivo, tienen un gran negativo. ¿Por qué? Porque han impermeabilizado los otros. Bueno, entonces, esto es una estructura. ¿Qué voy a hacer con esta? Le va a contestar a esta. ¿Sí? Más o menos 16 años, 32 años, ¿así es? Sí. ¿Así? Quería abrir un punto que vos mencionaste, que esa situación no se resuelve con mucho dinero, ¿no? Sí. En la educación. Pero me cae una ficha ahora, porque con dinero el recurso de la institución está adentro del particular. Sí. Con el dinero disfrazamos a un espacio y expandimos al particular. Invitamos al particular a expresarse. Eso es un programa, una intervención exitosa en educación. Que usás el dinero, pero la verdad no es porque porque el dinero te lo resuelve. El dinero solamente abre un espacio para que el particular pueda manifestarse. No creo que se sepa ese análisis, ¿no? No, también lo tenían en negativo, ¿no? Es que comprendo, porque estás vinculando a la noción de la aplicación de ese dinero como un contenedor, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la noción social del dinero es para gastar, es para consumir. No hay una noción de estructura, ¿sí? Y en este sentido, a ver, 3 años atrás, yo entraba a un banco en Perú. ¿Y qué veían los televisores? Aparecía un dibujito animado donde el señor que cobraba tanto por mes y entonces en qué gastaba y se iba circulando los gastos y entonces le iban orientando y dando ideas de cómo administrarse en un plazo corto, mediano, largo, las cosas que podía conseguir y acceder, si se programaba y se gestionaba. Llegaba a Argentina, entraba a un banco y lo que veía es gente en la playa con una MacBook Pro, ¿no? ¿Viste? Con el aire, ¿no? O en el medio de un paraíso, con arenas blancas y transparentes, haciendo una transferencia. O sea, realmente, al ser un código 54 que tiene que cumplir la función de regular las posibilidades y estar emitiendo en su sistema financiero semejante barbaridad, ¿qué querés como consecuencia? ¿Sí? O sea, era un contraste tan grande, ¿sí? ¿Y qué ocurre ahora cuando...? Claro, porque era muy infantil. Yo pensaba, ¿no? Si vos pones un aviso así, como se pone en Perú, en Argentina, se van a ofender, porque los estás ofendiendo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre ahora
en el banco en Argentina, la última vez que fui, que me impacté, estaban haciendo lo mismo que en Perú estaban haciendo hace 3 años atrás. Empezaron con la educación financiera. Onda niños. Si no tiene puta idea. O sea, los jovencitos que son ejecutivos de cuenta en los bancos en mi país no saben lo que es una transferencia internacional. Porque han vivido en un bloqueo. Onda cubano. No se podía sacar, no se podía entrar. Y ellos nacieron, empezaron sus primeros trabajos así. Vos le decías, tengo que cobrar del exterior y te miraban. ¿Y eso qué es? No saben. O sea, estaban en foja cero. Hubo que educar a todos de golpe y muy rápido. Y son nociones muy complejas que se van adquiriendo con el tiempo. El invertir el dinero en aumentar la autonomía del docente, eso causa madurez. Y es una inversión más responsable de un gobierno en estar liberando al docente de previas limitaciones. Es un axioma. Es un sistema que está evolucionando. Sí, lo que tenemos que hacer que evolucione son los conceptos que todavía están vinculados a la polarización de la sociedad. ¿Sí? Solo como que los ricos contra los pobres contra los ricos. O sea, este es el núcleo del conflicto. Entonces, el rencor. Todavía no está claro si el que quiero que gobierne, quiero que sea tan rencoroso como yo. O tengo que buscar una persona que me oriente a mí a salir de mi rencor. Este es el punto entre si vamos a buscar a un líder onda, ¿cómo se llamaba de Sudáfrica? Mandela. ¿Sí? Que tenía esa situación de contención. ¿Sí? Contenía, pero educaba en esa contención, porque había una vista muy superficial de las personas. Entonces, las contenía, las comprendía, pero también las guiaba. ¿Sí? Pero no hay esa conciencia aún. Y los más confundidos son de la clase media. Las clases bajas no están tan confundidas como las medias. Las medias tienen mucha perturbación ideológica. Mucha perturbación ideológica. En cambio, en la clase baja conoce más quién viene a atorrantear con él que quién le viene a dar una mano. Es bastante más diferente. Tienen otro olfato. ¿Sí? Sí. En Argentina me pasó en una operación bancaria una vez, algo que no había visto en otro sitio, que fue capaz de hacer una operación trabajando con euros, con dólares y con pesos, simultáneamente. O sea, pese a que tenían ese aspecto a lo mejor más distraído, por un lado, por otra parte, a la hora de operar, podía funcionalizar 3 monedas y hacer una operación de una forma aparentemente simple. Me sorprendió. Eso en España sería inviable. O sea, o cambias a dólares o cambias a euros, pero no puedes simultanear. Y allí fue capaz de hacerlo con una perspectiva, puso un poco y una operación bancaria la hizo con 3 monedas. Me llamó la atención. No sé, yo no tengo esa experiencia. No tengo esa experiencia. Bueno, estaba mostrando esto porque lo hice como un recurso de aprovechamiento lineal del nivel estructural. Y ahora con este aditamento de este evento podemos calar como más profundo, más directo, más fácil, me parece a mí. Este que se construye aquí es de una calidad muy pura.
muy pura. Entonces va a convertirse en muy sólido. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos siempre en este qué parados, estamos siempre modificando a esta estructura. Entonces, cuando me dicen, ay, pero vos parece que le hablas a los niños, ¿no? Y claro, yo tengo que hablarle a esta estructura. Siempre le tengo que estar hablando a esta estructura. Siempre le tengo que estar hablando a esta, porque esta es la única que puede modificar de una manera súper refinada a todas las demás. ¿Sí? Entonces, aquí es la persona donde puede deshojar todos sus traumas. Es el primer ciclo de 5, 7, 7, 7 días. ¿Sí? Entonces nosotros al trabajar esto en unitario, siempre como un concepto, y con esta sintonía de pregunta elemental, ¿sí? Yo tengo un conflicto muy grande con las personas que se desarrollan dentro de la neurología, con ideologías ya cristalizadas, porque cuando voy con preguntas elementales, ellos dentro de su procesador lo dan como tildado y cierto y conocido y aprendido. ¿Sí? Entonces son totalmente impermeables, no se paran en la pregunta elemental. Dice, esto está, esto está. Le hacen tanto tilde y me están haciendo una reválida de los primeros 5.777 días de vida. ¿Sí? Cuando nosotros estamos haciendo totalmente lo contrario, desmenuzando un qué de oro en un qué de níquel. ¿Sí? Por supuesto, la alta frecuencia va a valorar el qué de oro, ¿no? El que le abre las puertas en el ro. Y yo me intereso más en el que te abre las puertas en el ri. ¿Sí? Que es totalmente común. Pero si vas más profundo y más elemental, es más sólido. Entonces, que da pie a todos los otros que van arriba. Entonces, de esa manera los cómo pueden dar vueltas, millones de vueltas, pero vas a estar bien parado. Todo eso va a ser una actualización muy veloz, pero no va a perder la estabilidad. ¿Sí? La estabilidad es el máximo objetivo a generar durante todo este año. Tener la estabilidad a vista es más importante que avanzar más rápido. ¿Sí? Entonces, esta prisa de avanzar rápido se ve retardada por el direccionamiento a la estabilidad. Ya el año es muy poderoso. Nos necesita a nosotros muy humildes. El año es muy poderoso, nosotros muy humildes. Entonces, vamos a ese qué, nuclear, que le da respaldo en el eje Y a todos los otros, que los cómo, ¿sabes qué? Vuelen y cambien los cómo, no te van a estar alterando. Este es como el mensaje más importante. Y entonces acá en este día 31 de diciembre de 2020, al final de la aplicación más abajo están los días de vida. Entonces en los días de vida una persona va a decir, bueno, por ejemplo yo estoy en el cuarto periodo de 5, 7, 7, 7. En el cuarto. ¿Sí? Y dentro de ese cuarto estoy en uno como positivo y en otro como negativo. ¿Sí? O sea, tengo una frecuencia positiva, digo, atravesé tantos días de esta franja y tantos días me faltan, están en negativo. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí aparece. Lo voy a poner acá para que también salga ahí.
aparece como positivo 1322 y como negativo, chan chan, 4455. Claro, los días de vida de la cuarta están en positivo 1322 y en negativo 4455. Entiéndase bien que los recursos más importantes están en el negativo, no en el positivo. ¿Sí? Por eso, desbloquear el acceso a los negativos porque es donde van a estar los principales recursos. ¿Sí? De los positivos no nos tenemos que preocupar porque van a salir como un emergente. Vienen los desafíos y te hace que emerja el positivo. ¿Sí? O sea, vamos a estar en la reparación completa de este desastroso 1582, ¿no? Que esto va a estar siendo 27 de diciembre. 27 de diciembre. Pero mientras no estemos acá en un equilibrio con esto, todas las interferencias al negativo que nos va a estar sonando de esta forma, ¿sí? Pues fíjense que 4 días antes esto sería... no, 4 días más, 5, 9. Claro. Y esto acá 4 menos. ¿Sí? Bueno. Justamente, ¿eh? 9, 5, 4. Bueno, el evento, me acuerdo de Miami, ¿no? Bueno. Hasta que no esté equiparado esto completamente, el negativo va a estar sonando infectado. ¿Sí? El negativo va a estar sonando infectado. Un aparato reparado, con todas las categorías listas, con toda la madurez lista, donde podemos ir a otro paso, al aparato 506, al 2020, al 2021. Estamos hablando de que tenemos otro estatus como civilización humana, donde ya no hay ninguna duda a qué planeta pertenecemos, con qué tenemos un compromiso nativo, ¿sí? Donde está totalmente bien diferenciado que es una conciencia analógica de una digital. No es una opinión, es la verdad expresándose y nosotros pudiendo leerla al tiempo que se va expresando. ¿Sí? Entonces entramos en un diálogo porque tenemos el negativo de manera anticipada a la realidad. Entonces el positivo de la realidad no nos va a doler. Entonces, lo digo para que estemos a vista de que esta antena tiene sus límites y esos límites son que para emitir este diseño negativo es el cuarto. El negativo necesita llegar a ese punto, ¿sí? Mientras tanto, hay que cursar con ese margen de error que el negativo está tomado por esta situación que ha transgredido esos 10 días que faltaron en octubre y que atrasan a la conciencia digital respecto a la conciencia analógica, porque esos días pasaron analógicamente, pero digitalmente no. Analógicamente pasaron. Después del 4 de octubre de 1582 vino otro día más, y vino otro día más, y vino otro día más, y vino otro día más. ¿Está? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra cuenta digital, que es la que organiza el negativo de nuestros modelos, se saltea. Entonces hay
una descompensación entre lo que leemos nosotros como onda a lo que leemos como partícula. ¿Sí? Nuestra partícula está leyendo una cosa y nuestra onda está decodificando distinto. ¿Sí? Entonces, ahí se da esa confusión, porque se procesa interdimensionalmente. Porque son, después, bueno, cuando nos convertamos en expertos en el tema, nos vamos a dar cuenta minuciosamente, muy minuciosamente, de cómo, cuándo, dónde afecta, por qué, para qué, o sea, cómo se provocó, o sea, se abre un capítulo de la civilización donde lo primero que hay es una madurez de la mentalidad internacional. ¿Sí? Bueno, es lo que ahora estamos viendo, ¿no? Esta situación entre los países para resolver el conflicto de Venezuela es un movimiento de la realidad que pone en el escenario una nueva mentalidad internacional. Y que se procuran hacer las cosas de las maneras menos traumáticas. Porque obviamente son los mismos receptores los que están sosteniendo estos conflictos. Entonces, por eso son los retardos, ¿sí? Para poder ser leídos. Pero bueno, vamos viendo cómo va. Oye, Alejandra, ya que mientras llega, hemos estado viendo con Jimena hace un momento, hablando en el break, cómo se autorregula el espacio-tiempo a través del calendario. Todas las regulaciones que hay del calendario es darle al mismo espacio, darle un tiempo a través del calendario. Ese cuarto está regulado por algo mayor. A ver, es como para quitar un poco la perversión de por qué las cosas se hacen, con qué intención. La intención es una autorregulación del mismísimo espacio-tiempo a un nivel mucho mayor. Por las frecuencias que son de tiempo y como funcionan en el espacio. A ver Si esto... Eso da para mucho. No puedo hacer una respuesta rápida. A ver, decime. A ver, ¿se oye? ¿Sí? En relación a esto que estás comentando, en relación a esto que estás comentando de la periodificación de los 5.777 días, no sé por qué a mí me ha llegado a hacer lo mismo con vinculando los dos calendarios, el cristiano y el judío. O sea, pasando los 2019 años a días, me sale una cantidad de 736.935. Esto dividiéndolo entre 5.777, me sale una cantidad de periodos de 127,56. Si no estoy equivocada, entonces, estamos transitando el periodo 128. ¿Pero para qué te serviría eso? Pues para ver como la constante o la vinculación de los dos calendarios. Para la maduración mira, que tú dices sobre esa... No lo estoy viendo desde una aplicación. Capaz vos la veas desde una aplicación, yo no la veo. La aplicación no la veo. Pero si vos la ves, la desarrollás y la compartís. Yo no estaría viendo eso y tampoco incitaría a recomendarlo. Vale, no es ¿Sí? simplemente ¿Por que me qué? ha surgido... Porque no se ha expresado. No se ha expresado. Entonces, tomarlo como estructura, algo que no se ha expresado, no está recomendable a mi juicio. No está recomendable. Pero si tienes otra manera, que has visto algo que yo no vi, que puede ser, no digo que no, pero habrá que ver el trazado. No, era más que nada para ver el grado de maduración, como hablabas de... Es que el grado de maduración no lo vas a ver por este lugar. De la civilización, o sea, de la... Sí, no. A ver, acá
acá hay implícita una inteligencia demasiado importante, que tiene el canon para hacer la posición que tiene. O sea, no hay madurez en el calendario cristiano para que ocupe ese rol, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sí? O sea, este es el punto. La NAVA me ha educado principalmente para respetar la jerarquía. ¿Sí? Es impresionante lo que hay que tener de solvencia en la conciencia espaciotemporal para ponerse, aunque sea decir, a la par. Ni hablar de poder hacer esa... no me metería en eso porque no tendría herramientas para poder aplicar semejante cosa. Por eso me gustaba compartirlo, pero eso para yo saber si se podía sacar algo. No recomendaría eso. Yo no sumo porque sumo, ni resto porque resto, y porque se me ocurrió una suma y la sumo, y porque se me ocurrió una resta y la resto. Yo cuando sumo sé lo que estoy haciendo, sé qué estoy sumando, contra qué estoy sumando, no confundo porotos con obeliscos, no, porque estoy en una situación delicada cuando hablo de esto. Puedo generar perturbaciones de índoles que después no puedo gestionar. Claro, y aparte se me rompe el vínculo con la realidad expresada. Y si se me rompe el vínculo con la realidad expresada, pierde sentido todas esas analogías con las palabras, con cómo se nominan los apellidos, cómo se nominan los elementos, o sea, ¿ven? Toda esa coherencia se rompe en el instante donde yo decido no respetar esto. En ese instante se rompió. Ale, ¿Sí? Recién vimos una demostración entre la diferencia de una expertitud, no sé, expertise, un experto y un amateur, ¿no? Que podés caracterizar cuál es la base que te permite esa expertación. Expertise. Vos dijiste, no, yo no hago esas cuentas, esas sumas, esas cosas. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo las haces? ¿Qué te guía? Una lógica. ¿Qué quiere decir eso? A ver, cuando todo esto comienza, cuando toda esta aventura comienza, podemos dar dos fechas, porque una es la que comienza cuando dentro de ese evento de Cusco, de ese mismo día, porque ya empieza se abre una caja de Pandora, y esa fecha es 16 de septiembre del 2012. Entonces, a partir de ese día, mi vida cambió de manera literal y rotunda, pero literal y rotunda. Entonces, la idea fue el contexto, lo que se dijo en ese contexto, las cosas que se nombraron, ¿sí? La seriedad o la profundidad o la intensidad o todas esas tres cosas juntas que hicieron que yo tomara una decisión, me abrieron una puerta de conectividad donde todo lo que estaba back fue al front, ¿no? Y entonces, en ese entrecruzamiento, me volvía consciente de todo lo que mi familia tenía como decir, puntos oscuros, tapados, escondidos, ¿no? Ahora, cuando todo esto empieza a fluir y se ve de una perspectiva muy neutra, porque la perspectiva era totalmente neutra,
pero sí lo podía ver cómo se desplazaba acomodándose y dándome a mí adentro una perspectiva equilibrada. Después de ese equilibrio viene la situación formal, digo, bueno, estamos ante algo importantísimo. Entonces, ahí es donde decido ir a leer específicamente el primer libro que Garnier tiene. Entonces, esa lectura que lo leí en un solo día, ese libro, anda pululando por internet, no es nada del otro mundo, es el primer libro popular, ¿no? Entonces, con esa instrucción, la noche del 14. Entonces, en ese momento, pasamos a otra etapa, que ya no tenía que ver con la vida personal, ya era usar a la vida personal para otra cosa, ¿sí? Y entonces, ahí empieza una conectividad súper fluida, donde me va educando día por día, noche por noche, hora por hora, o sea, segundo por segundo. Y por supuesto, el impacto de estar percibiendo dentro tuyo todos estos cambios y todos estos movimientos. Entonces, esa educación recibida de parte de la realidad para con mi conciencia, me fue educando gradualmente. Entonces, en ese punto tan minucioso, todas esas preguntas eran fluidamente sostenidas, pero no con lenguaje. ¿Me comprende que no es una comunicación con lenguaje? No es una comunicación con lenguaje. No es, me bajó un angelito, me contó un pajarito, me imaginé a un señor con manta. Nada de todo eso. Nada de todo eso. Es sencillamente una organización de todas las cosas que operan todas juntas, todas dimensiones juntas, conteniendo a ese contenido y haciéndolo madurar rápidamente. Y después, bueno, viene la otra plataforma, ¿no? Donde quiero comenzar a compartir todo eso y obviamente me pongo a hacer una página de biodescodificación, nunca llegué a lanzar esa página, la apagué, nada, porque este proceso se llevó puesto todo. Y me demandó la totalidad de mi vida. La totalidad. Cuando digo la totalidad, la totalidad. No hay ningún pedacito que me quede afuera. Entonces, yo no puedo reemplazar o sustituir esta fuente. Por eso es como que mi persona queda muy disminuida. Queda tan disminuida que yo jamás podría decir que estoy a la altura de esto que estoy transfiriendo. Entonces, eso es lo que hace que, frente a que me proponen restar el no, eso es catastrófico. Porque todos los sentidos están totalmente encadenados unos con otros y cruzados. Tienen millones de conexiones. Porque son modulaciones de una conciencia que es la realidad. La realidad es una conciencia. Entonces, cuando nosotros entramos a vincularnos dinámicamente con esto, como digo yo, en 4 cuadrantes, ¿qué te da? Más neutralidad y cada vez que pasa más tiempo, más profundidad, más fuerza, más equilibrio y más capacidad de gestionar, como diciendo, cómo o explicaciones más amplias, ¿no? Pero en principio todo gira muy cerquita del eje. Entonces, si no hay una captación por parte de la persona en resonancia, no puedo sustituir eso. Pero cuando me ven que sumo, me ven que resto, me ven que... Y entonces, claro, se ponen a imitar la acción de sumar y de restar y de todo eso, y me vino esto y me vino el otro, y yo digo... ¿No? Es como desde
no puedo transferirlo de una manera mejor. Siempre procuro hacerlo de una manera mejor. Pero, a ver, esto es, un calendario solar tiene un estatus y lo va a usar. O sea, lo ponemos a andar, sincroniza las agendas y va a emitir. Pero antes de emitir, anticipa el negativo. Entonces, si el negativo está infectado, hay que reparar el negativo. Entonces, por eso digo, atenta a todas esas señales, atenta a todas esas cosas. Por eso, después del evento 60, noreste argentino. O sea, noreste argentino, a ver, lo dije hace cuánto tiempo, y lo que está ardiendo en llamas es el noreste argentino. ¿Sí? Cuando llegamos, las vacas estaban muriendo porque estaba todo inundado, estaba parada la vaca y se cansa, empieza a mugir, se le vencen las piernas y se termina ahogando. Ahora resulta que se mueren de calor. Y eso está pasando en todo el noreste argentino. Tengo 3 eventos ahí. O sea, en Diamante se cayó un barrio entero. El lugar donde yo quería instalar el evento es Diamante. Pero claro, hay una perturbación tan grande en el negativo que el positivo no está preparado. La perturbación es de características gigantescas. ¿Sí? Lo único que he tenido es la anticipación. Mi única herramienta con la que cuento es la anticipación. Y la única herramienta que comprendí que el humano puede tener es la anticipación. ¿Sí? Nosotros somos los que necesitamos la anticipación, no la robótica, no nuestros elementos. Nosotros necesitamos la anticipación. Porque lo que está en riesgo son nuestras vidas analógicas. Y estamos volcando los recursos de anticipación para crear aparatos inteligentes. No, de ninguna manera. La función aleatoria. Hablamos de la función ale. Igual que hablamos de la función P. Eventos enteros hablando de la función ale. No es porque me llame ale, pero, a ver, si no regulamos a nivel inconsciente biológico la banda L, que es la que nos configura como matriz de conciencia, pero a nivel inconsciente biológico, no a nivel social, a ver qué opinamos de la vida de la mariposa. Porque la realidad gravitatoria tiene reglas mucho más estrictas. Por eso, confundir el arte con la ciencia es terrible. Porque dejan de ser funcionales. Dejan de ser funcionales. Ya el arte no se vuelve funcional. Pasa a ser como un escenario catártico. Que está muy bien. Es una parte de la catarsis. Pero no es todo. Lo que me decide hacer los eventos es cuando veo, después de la 6ª cuarentena, que yo o sea, hay un tránsito muy, muy importante entre mi 4ª cuarentena y la 5ª, que el pequeño grupito lo presenció. Porque dije, no voy a poder hablar más como hablaba antes. O sea, perdí la capacidad de discernir entre lo obvio para todo el mundo y lo obvio para mí. Y fue eso el límite entre 4ª cuarentena y 5ª cuarentena. Se borró la capacidad de discernir qué es obvio para mí y qué es obvio para otra persona. Entonces, mi gran debilidad y mi gran confusión es que hay cosas que son obvias para mí, no son obvias para el otro. Pero me lo tiene que decir, o yo lo tengo que ver, o se me tiene que volver evidente. ¿Sí? Pero entonces, eso entonces dice, lo que entiendo de esto es que no es algo que se puede aprender. No. Pero el desafío a construir es que sí.
porque está dentro de nuestra naturaleza original. ¿Sí? Entonces, sí, pero no ahora. En un tiempo diferido, sí. Ya no puedo yo. ¿Sí? Se precisa de un proceso. Y ese proceso muy probablemente, si este aparato, es totalmente aprendible. Es totalmente aprendible. Pero no ahora. Por eso, sin embargo, la modulación de los negativos está ocurriendo. Está ocurriendo. ¿Sí? Pero claro, los niveles de interferencia son recontra. Es muy legible todo lo que hago. Y para ellos es perfectamente bloqueable. Para esa inteligencia es perfectamente bloqueable. Enseguida establece compensaciones. ¿Sí? O sea, por eso estas categorías de homonimia, sinonimia, opononimia, tienen que ver con que esa franja intermedia hace un juego con la sinonimia. Dice, lo que Alejandra dice es tal cosa. Te cagó la fruta porque no es eso. Lo que dice es tal otra. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Esa perversión que hay en el medio, porque es lógico que la haga el modelo, porque el modelo tiene una constitución nativa para torsionar. O sea, lo que hace es regular. Entonces, si hay algo que regula, desregula. Entonces, querés poner una regulación y tenés una cognición que la desregula. Entonces, siempre estás echando agua en algo que tiene un agujero y se va. Porque es cuando regulo y cuando saco esa regulación para poner otra. ¿No? Ese sistema de membranas es muy responsable. Entonces, tenemos recursos de máxima, pero conciencias de mínima. Hay muchos recursos de máxima, pero conciencia de mínima. Y me hacía reír cuando Edith hablaba de los científicos con la serie Salvación, ¿no? La serie de Netflix. La del meteorito y la vela solar y todo esto. Es tremendo. Para mí es un impacto tremendo porque lo que termina esa serie es lo que vengo diciendo hace un montón de tiempo. ¿Sí? Los meteoritos son los futuros territorios que arreglan con negativo con la Tierra los absorbe y recibe a los nuevos tiempos. Asociados a esos territorios, está todo bien. Cada meteorito nos trae un tipo de mineral distinto, bienvenido. O sea, pero ¿qué? Es maravilloso porque replica nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo y la Tierra y los atmósfera es exactamente igual. ¿Cómo es que no lo podemos vincular? Sinceramente me parece catastrófico no haberlo podido vincular. Pero tiene que ver con esto, de no confundir la fantasía con la realidad. Entonces, claro, hago estrategia y obviamente se me ocurre una estrategia y después resulta que todas las palabras me coinciden con eso. Cuando estoy armando la estrategia no pensé en todas esas palabras. Me guié por otro camino. Es como diciendo, es como la desesperación por dar el mejor recurso y lo expreso y después resulta que coincide con todo eso. No fue que yo ya sabía que iba a coincidir. No. Vale. Listo. Bueno, vamos a... Gracias.